Satanás bien lo sabe, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que a un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. Queridos hermanos, bendiciones. Esperemos con la paciencia que Dios nos ha dado, practiquémoslas para esperar el tiempo en que orando podamos vencer cualquier ambiente desestabilizador en aquellos que conocen al Señor. Saben bien por qué se los digo, por toda la situación que estamos viviendo. Entonces, una vez dicho esto, quiero entrar directamente a leer la Biblia y sepan ustedes que me apoyo mucho en esta carta del Señor, que hoy nuevamente vamos a abrirla, y cuando abrimos esta palabra, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Así que vamos a enviar la palabra. Envió su palabra, dice la Biblia, y los sanó y los libró de sus ruinas. Toda ruina espiritual se vaya, mental, física, y bueno, y Dios nos ayude a entender su palabra. Quiero entenderla yo la he entendido. El pasaje que voy a leer me ha tocado muchas veces. Y yo quiero transmitir una vez más este pasaje a usted. Lo voy a titular Entra en el mundo espiritual. Y el tema será Venciendo leones. Y cuando pensamos que tenemos que entrar en el mundo espiritual, Daniel se convirtió al Señor. Podemos ir al libro de Daniel, capítulo 1, 8. Y propuso en su corazón no contaminarse. 1.9 dice que ahí empezó la gracia de Dios en él para vencer situaciones que le sobrevinieron tanto a él como a los 3 hermanos sobresalientes, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces
cuando pensamos en este episodio de vencer leones, Daniel, cuando propone de corazón buscar a Dios, y por ahí pienso que él, conociendo al Señor, vino lo que les vino y fueron cautivos a Babilonia. Y ahí es como que tiene un despertar espiritual, un avivamiento espiritual. Tiene que ser así a veces, porque Dios a veces tiene primera etapa, bendiciones. Pero segunda etapa, las bendiciones vienen para ver a quien da las bendiciones, y no ver las bendiciones solamente, sino conocer a quien nos da tantas cosas. Y yo creo que Dios trabajó en Daniel y le conoció, y ahí mostró él su poder nada menos que en Babilonia. Paganismo, idolatría, hechicería, libertinaje, cualquier cosa, hedonismo a más no poder, dominio para hacer cualquier cosa menos el plan divino. Pero Dios cumple su plan y Él trabaja con la iglesia, Daniel y sus 3 amigos, gente sobresaliente, para que al fin hagan su voluntad. Y el Evangelio, las buenas noticias de que Él es Dios, vivo y verdadero, en medio de tantos dioses, llegó a Babilonia. Tremendo. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer a Babilonia? Babilonia, sinónimo del mundo en que estamos viviendo hoy en día. Igual, ¿cómo será que esa línea babilónica aparece en Apocalipsis? Y cae la Babilonia religiosa, la Babilonia mercantil y la Babilonia política. Cae estrepitosamente, y ahí aparecen los vencedores. Así que en el futuro nosotros vamos a conocer a Daniel, a estas 4 personas sobresalientes. Ya ocurrió en Babilonia, ocurrió en los medo-persas, ocurrió en el imperio romano. En todos los imperios ha ocurrido de que Dios siempre estuvo presente. En este tiempo no es menos, Dios sigue presente a través de la iglesia. Entonces, entrar en el mundo espiritual y vencer leones. 5.12, Daniel 5.12, mire lo que dice sobre Daniel. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. Había entrado en el mundo espiritual, Daniel. Había tenido un encuentro tremendo con Dios. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, se dio cuenta de la presión que hay toda vez que tenemos un encuentro con Dios. Pero Dios no se hace problema. Él ha dejado escrito cómo vencer. Y usted hoy tiene que recibir un mensaje, cómo vencer, entrando en el mundo espiritual. ¿Qué tiene que vencer? Porque ve como nunca muchos leones. ¿Cuántas veces aparece la palabra leones en Daniel capítulo 6? Hemos leído 5, donde habla de un mayor espíritu. Pero veamos en Daniel 6.3. Mire lo que dice en Daniel 6.3. Pero Daniel mismo era superior. Tenía un espíritu superior. Superior por encima de. Por eso
entrar en el mundo espiritual. Muchas veces hemos dicho, el que no entra en el mundo espiritual es una persona derrotada. Dios no le vemos, pero es más real que nosotros. Ahora, ¿cómo yo me comunico con el mundo espiritual? Es que yo soy físico, alma y espíritu. Y en mi espíritu Dios se comunica perfectamente conmigo. Por eso habla de nacer de nuevo. ¿Dónde ha nacido de nuevo Daniel? Bueno, cuando se nota que tiene un mayor espíritu, Daniel 5:12, y un espíritu superior, Daniel 6:3, ahí Daniel ha nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, mire lo que dice en Juan capítulo 3. Tienes que nacer de nuevo, le dice el Señor a un religioso. Cantidad de religiones que hay que tienen su filosofía, su teoría, pero nunca llegan a una persona que se llama Dios, no una religión, una ocurrencia del ser humano. Entonces, cuando nace de nuevo, la Biblia dice que ve el reino de Dios, Juan 3:3, y luego entra en el reino de Dios, Juan 3:5. ¿Dónde está el reino de Dios acá? Parece que no está, pero está en aquellos que conocen a Dios y tienen un encuentro y saben de que Él va a reinar sobre todos los reyes, sobre todos los imperios. Viene ese gran día donde Dios va a pedir cuenta a todos los reyes, a todos los imperios, a todos los emperadores, a todos los gobernantes, presidentes, mandatarios. Les va a pedir porque Él los dejó para administrar. Ahí Dios le va a decir cómo han administrado ustedes. Pero Dios se hace conocer a través de su iglesia. Daniel dominó. Varios reyes pasaron. Bueno, en este momento él está con el rey Darío. Y en ese espíritu que él tiene superior, quería leerles entonces, ya les leí Daniel en 5:12 y Daniel 6:3, donde habla de que él tiene un espíritu superior. Pero Dios se va a seguir haciendo conocido, porque Él quiere hacerse conocer. Dice, pareció bien a Darío, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. 120 sátrapas, más 3 gobernadores, son 123. Dice, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero entre ellos estaba Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sobre todo el reino. Tremendo lo de Daniel. Pero atención, va a venir el problema. Va a tener que enfrentar a 122 enemigos. Recuerde que dijimos que eran 123. Pero ahora él va a tener que enfrentar 122, porque todos estos 122 están contra Daniel. Daniel tiene un espíritu superior. Esta gente ha estado en el mundo antagónico, está en el mundo, es Babilonia. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo.
Por eso es importante entrar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque conozco a Dios, pero también conozco a mi enemigo. Es importante cuando yo entro en el mundo espiritual porque no soy un derrotado. Busco correctamente a quién me puede ayudar. Porque cuando yo soy atacado de una manera individual, matrimonial, familiar, social, ministerial, eclesial, como sea, yo no debo ver lo que ven mis ojos físicos, sino que tengo que ir más allá. ¿Quién es el invisible que hace visible tomando al mundo, tomando a los enemigos, como en esta oportunidad, 122 contra 1? ¿Quién es? ¿Quién está manejando esto? Daniel Daniel no se hace ningún problema. Él siente la presión, pero él eleva sus ojos a Dios. ¿Dónde está Dios? Daniel lo conoce. Estos 122 sátrapas y el rey no conocen a Dios, pero va a llegar el momento de que tienen que conocer a Dios. Semejante antagonismo, semejante tiniebla, semejante situación, ¿puede una persona o algunos pocos sobresalientes dominar semejante problema? ¿O imperio en aquel entonces? Pero claro que sí. Es cuestión de decir, ¿cómo tener un espíritu superior? Dijimos que él se convierte allí en Babilonia. Se despierta, trae un avivamiento espiritual. Entra en el reino de Dios, ve el reino de Dios. Y mire lo que dice 1 Juan 4:4. Cuando pensamos entrar en el reino espiritual, en el mundo espiritual, para vencer leones. Mire lo que dice, repito, 1 Juan 4:4. Hijito, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan, que sabía lo que era nacer de nuevo, él sabía que mayor es lo que estaba en él que lo que está en el mundo. Daniel está experimentando esto. Mayor es el que está en mí que el espíritu que domina a Babilonia con todos sus males. ¿Cómo se ha despertado? Dijimos, están sus enemigos, los babilónicos. Ahora lo enfrenta de una manera muy tangible, patente, evidente. Llega un momento que cuando buscas al Señor vas a tener estos problemas. ¿Qué sientes en este tiempo, en este momento? ¿Qué sientes en el aire? ¿Qué sientes al caminar por las esquinas, las veredas, ir a la ciudad? Estás con tantas personas. ¿Qué sientes? Hermanos, Daniel está cautivo. Dijimos el otro día, está despojado de su tierra. La Babilonia podríamos caracterizarla como la hermosa, la atrayente, la rica en comida, bebidas. Yo diría, cuando Daniel decide, no quiero comer esa comida, quiero legumbres, ayunó con legumbres. Llega un momento en que hay que orar y hay que ayunar, llena de idolatría. También, bueno, cuando dije, yo diría también de postres. Imaginémonos, la comida y el vino del rey era apetecible. Había idolatría, paganismo. Le cambiaron el idioma, tenía que hablar las lenguas de Babilonia. Y también le cambiaron de nombre. O sea que queremos decir que Babilonia está en vigencia. ¿Qué hace en medio de esta Babilonia, estimado hermano, hermana, que sientes la presión como la sintió Daniel y sus 3 amigos? ¿Qué sientes? Sus amigos fueron librados del horno de fuego. Daniel fue librado de que lo hicieran pedazos. Fíjense, primero lo voy a hacer pedazo a los sabios si no me dicen el sueño y la interpretación. El otro día estuvimos hablando.
pero el horno de fuego le vino a los 3 amigos y fueron librados. Y ahora Daniel va a ir al foso de los leones. Bueno, queremos ver, yo diría ligeramente, algún día nos vamos a parar en ver los elementos que usó Daniel para vencer. Veamos, más allá de 1.8, donde se convierte, Daniel 1.8, Daniel 1.9, empieza a tener gracia delante de los mandatarios, de la élite política, delante de la cumbre política, empieza a ser renombrado, tiene un espíritu superior, tiene ciencia, fíjese, tiene sabiduría, tiene entendimiento. Eso dice en Daniel 5.14. Fíjese lo que dice, lo voy a repetir de nuevo. Tiene luz, entendimiento, ciencia, sabiduría. Léalo usted en su casa. Entonces, Dios lo ha dotado de esto. La Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo. Busquemos de corazón a Dios y le será revelado. Usted podrá ver claramente que todo lo que está sucediendo no nos tiene que sorprender en absoluto. Quiero decirle, hermanos, que veamos qué usó Daniel. Cuando te decides de corazón por el Señor, aparecen los elementos para vencer. La palabra. Gracias a Dios por aquellos que están apegados a la palabra, a las promesas de Dios. Daniel 6.5. Entonces dijeron aquellos hombres, ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación a la ley de su Dios? La palabra, la Biblia, es importantísimo. Bueno, después de la palabra, Daniel está siendo victorioso porque sabe de la palabra de Dios y la lleva a la práctica. Entonces Dios está allí. También cuando él sabe de la palabra, sabe que Dios ha dicho, si algún día ustedes fueren cautivos porque me desobedecen, si ustedes oran y miran hacia la ciudad de Jerusalén, yo lo voy a tener mucho en cuenta. Miran al templo. Mire, Daniel 6.10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿Se asustó? No. Él abrió la ventana. Sabía que había un edicto firmado. ¿Quién se lo hizo firmar al rey? Estos 122 sátrapas que estaban en contra de una sola persona llamada Daniel. Ha firmado el edicto. Dice, toda persona que invoque a otro Dios, pida a otro Dios, bueno, sea echado en el foso de los leones. Yo le dije que leones aparece 10 veces. Por eso decimos cómo vencer leones. ¿Cómo vencerlo? Entrando en el mundo espiritual. Y aquí, para ser espirituales, hay que leer la palabra. Se lo dije recién. Daniel 6.5. Ahora Daniel 6.10. Orar. Y ahora era un hombre fiel, dice. Ningún vicio fue hallado en él. Ningún vicio fue hallado en él. Daniel 6.4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguno o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Pero qué excelente, qué extraordinario. ¿Estos elementos están en este tiempo o han desaparecido? No, estos elementos
están presentes y están para que yo vaya hacia ellos, los use y vea el poder de Dios. Dice, fue un agradecido. Una persona agradecida adora, alaba, exalta, se acuerda de Dios. Mire, en Daniel 6:10, y daba gracia delante de su Dios, con mayúscula, no de los dioses, como solía hacerlo siempre. También era una persona que servía a Dios constantemente. ¿Cómo anda ese servicio a Dios? Mire lo que dice en Daniel 6:16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Claro, los 122 sátrapas le dijeron, rey, ha afirmado de que a cualquiera que invoque a otro Dios sea echado en el foso de los leones. No te está obedeciendo. El rey quería muy mucho a Daniel, pero le engañaron. Primero le hicieron firmar el edicto y el que a quien apuntaban era a Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, atención, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, Él te libre. ¿Qué le parece? Había visto en Daniel a Dios. Y dice, puede haber esperanza en ese Dios que te ha dado sabiduría, ciencia, que te ha hecho resplandecer en medio nuestro y has descifrado enigmas. Y es notable que das luz. Le bendijo el rey. Mire, en cuanto a servir constantemente al Señor, en el 6:20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. Al otro día, dice que no durmió, que se le fue el sueño, porque quería mucho a Daniel. Daniel era una persona sobresaliente y lo había puesto sobre todo. De allí el problema que le vino. Le dijo con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente, mire lo que le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve. 2 veces aparece la palabra continuamente sirve. ¿Te ha podido librar de los leones? Y varias veces aparece, que me va a gustar exaltarla también, la palabra librar, librar, librar. ¿Cómo Dios te puede librar? La palabra, la oración. Cuidado con los vicios, con las faltas. Hay que ser fiel a Dios, hay que ser agradecido y hay que servirle constantemente. Ahí están los elementos para vencer leones y tener un espíritu mayor, un espíritu superior. Ahora, ¿qué hizo? Movió el ángel de Dios. Dice en Daniel 6:22, mi Dios, fíjese lo que dice, le contestó Daniel al rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, ante Dios. Ahí aparece tal vez la justificación, aparece la reconciliación, aparece la redención, todo aparece. Y aún delante de ti, oh rey, le dice al rey, yo no he hecho nada malo. Hermano, qué autoridad. Cuando realmente, hermanos, estamos cerca de la palabra, orando, siendo fiel a Dios, agradeciéndole, sirviéndole constantemente, aparece el mundo espiritual a favor nuestro, ángeles de Dios. ¿Qué sucedió? Hubo prosperidad. Mire lo que dice en el 6:28. La prosperidad no viene porque quiero ser próspero, porque Dios me tiene que prosperar. No. Salga de Egipto primero. Cruce el Mar Rojo, métase en el desierto, vence el río Jordán, derrumbe los muros de Jericó y entonces entrará a la tierra que fluye leche y miel. Pague el precio, que haya una consagración. Propóngase de corazón no contaminarse. Dice en prosperidad, dice Daniel 6:28, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío
y durante el reinado de Ciro, el rey de Persa. Y atención, se llenó de alegría el rey. Proverbio dice que cuando hay alegría en el rey, hay alegría en el pueblo. Hermanos, qué poca alegría están trayendo la gente que no conoce a Dios y que Dios le está dando la oportunidad para que hagan el bien. Miren Daniel 6:28. 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La palabra ninguna lesión me llama también la atención. Ninguna lesión. Estás lesionado, estás herido, estás desestabilizado. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu mente? ¿Te está haciendo pedazo el león? ¿Estás venciendo a los leones? ¿O los leones te están venciendo a ti? ¿Qué presión tienes? ¿Qué situación? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo está tu familia, tu vida? Como jefe de casa, como esposa, esposo, hijos. ¿Cómo están? Vino alegría. Y atención, el plan de Dios es elevado, que se llama buenas noticias. Para eso estamos, estimada iglesia, para aferrarnos a la palabra, a la oración, a ser fiel, cuidado con los vicios, a ser agradecido, a servirle constantemente, a mover el mundo espiritual a favor nuestro, ángeles de Dios, y dominar los impíos. ¿Cómo lo dominó? Mire, y fueron traídos, Daniel 6:24, y fueron traídos todos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todo su hueso. ¿Quiere dominar a los impíos? ¿Quiere dominar al diablo? ¿Quiere dominar el mundo espiritual antagónico que no te deja dormir, que te deprime, que te entristece, que te da un sentido de soledad tremendo? Los elementos están. Ya las he nombrado, no los voy a volver a nombrar. Entonces, por favor, hermano, póngase a cuenta con el Señor y diga, quiero imitar a Daniel. Venció a los enemigos, hubo prosperidad, hubo alegría, y quería hablarles del plan divino, evangelización. Y quiero leérselo, Daniel 6, del 25 al 27. Usted puede tener un momentito de paciencia y lo leemos. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y quiero que pongas atención en esto. Él salva y libra y hace señales y maravillas en todo el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el rey de Persa. Estimados, queridos hermanos, por último quiero decirte, ten un espíritu superior. Quiero que nazcas de nuevo. Quiero que domines ambientes antagónicos a tu paz, a tu liberación, porque el Señor está llamándote. Atiende lo que te está sucediendo, por eso estás escuchando este mensaje. Quiero que te puedas conectar con el cielo. Empieza a orar, empieza a leer la Biblia. Dale gracias al Señor porque te ha ayudado hasta ahora. Hasta aquí nos ayudó el Señor, decía Samuel. Significa que todavía le quedaba tiempo de estar acá en la tierra y el Señor iba a ser fiel y le iba a ayudar.
te pido que domines gobernadores espirituales. También quiero que estés por encima de toda situación. Tenemos que ser más que vencedores, dijo nuestro apóstol Pablo. He venido a dar vida y vida en abundancia, dijo nuestro Señor. Sé luz del mundo, prospera, cumple su propósito. Nuestro apóstol Pablo dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Este es el propósito, es el plan de Dios. Así, cumpliendo el propósito de Dios, fui librado de la boca del león. Sé libre, hermano. Recibe esta liberación. Señor, yo te pido tu toque divino en aquello que en este momento están escuchando tu palabra y sienten presión, y se sienten batallados, y se sienten luchados. Señor, hay muchos que no tienen 70 años, otros tienen 80. Señor, tú dijiste, viviremos 70 y los más robustos 80. Hay algunos que pasaron los 80, pero yo llegué a los 70. ¿Cuántas victorias me ha dado? Como me ha dado victoria y he vencido el mundo espiritual, envío la bendición que Dios me dio a mí, a tu casa, a tu familia, para que pueda vencer el mundo espiritual, que muchas veces te enferma mentalmente, te enferma físicamente, te enferma económicamente, pero repasa la vida de Daniel. Daniel prosperó. ¿Por qué? Porque era una persona de la palabra, de oración, de ser agradecido, de guardarse del mal y de corazón dijo, no quiero contaminarme con este mundo. Que Dios te bendiga ricamente, estimada familia. Será hasta el jueves.